Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Estaba Juan Bautista con 2 de sus discípulos y mirando a Jesús que pasaba dijo: Este es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos, al oírlo hablar así, siguieron a Jesús. Él se dio vuelta y viendo que lo seguían, les preguntó: ¿qué quieren? Ellos le respondieron: Rabí, que traducido significa maestro, ¿dónde vives? Vengan y lo verán, les dijo. Fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Era alrededor de las 4 de la tarde. Uno de los 2 que oyeron las palabras de Juan y siguieron a Jesús era Andrés, el hermano de Simón Pedro. Al primero que encontró fue a su propio hermano Simón y le dijo: Hemos encontrado al Mesías, que traducido significa Cristo. Entonces lo llevó a donde estaba Jesús. Jesús lo miró y le dijo: Tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas, que traducido significa Pedro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, este es un caso realmente único, el que se da en varios de los días del tiempo de Navidad. Porque tenemos a San Juan, el apóstol y evangelista, en toda la palabra de Dios que hemos escuchado. La primera lectura es de la primera carta de San Juan y el Evangelio está tomado del Evangelio de Juan. Así que, gracias a Dios, como que no tenemos escapatoria, porque tenemos que volver nuestra mirada y nuestra atención a este evangelista que es nuestro maestro predilecto en el misterio de la encarnación. Hoy vamos a poner la mirada en el Evangelio que acabamos de escuchar. Lo que estamos proclamando estos días está tomado de los primeros capítulos del Evangelio de Juan. Y el primer capítulo empieza con lo que se llama el prólogo, que abarca los 18 primeros versículos. El texto más conocido de ese prólogo es el versículo 14. Realmente es una palabra sublime, es una palabra que uno tendría que temblar, realmente temblar de reverencia, temblar de agradecimiento cada vez que la pronuncia. Y esa palabra es: la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y hemos contemplado su gloria. Ese es el versículo 14 del capítulo 1 de San Juan y por consiguiente es como el corazón de todo el prólogo. Pero después de ese prólogo, ¿qué es lo que sigue? Sigue una semana con Jesús. Y eso es lo que hemos venido leyendo y en eso estamos en estos días. De un modo que es poco usual en el texto del Evangelio, el evangelista va como dando pistas del tiempo que pasa entre una cosa y otra, usando para ello esa expresión que dice al día siguiente
Y si uno hace la cuenta de los distintos días que se van presentando, suma una semana. Seguramente esa no es una coincidencia. Recordemos que este evangelio empieza con esas palabras. En el principio existía la palabra. Pero fíjense que si nosotros vamos al libro del Génesis, comienza diciendo: en el principio creó Dios el cielo y la tierra. Es decir, que el evangelista, fíjense, tiene como la santa audacia de empezar su evangelio como empieza la creación. Y en esto hay un propósito teológico que es muy hermoso. ¿Y cuál es el propósito? En Jesús todo vuelve a empezar. Jesús no solamente es la clave de lo que existe, sino que es la luz, el principio y la fuerza de todo lo que va a existir, del universo nuevo. Eso que fue anunciado, por ejemplo, por el profeta Isaías cuando dijo: no se queden recordando lo antiguo, hago nuevas todas las cosas. Ese cielo nuevo, esa tierra nueva de Isaías, ese templo nuevo de Ezequiel, esa alianza nueva de Jeremías, toda la novedad tiene su comienzo en Jesucristo. ¿Cómo sigue el Génesis? Sigue con una semana. Es una semana en la cual Dios crea todas las cosas. Lo mismo el Evangelio de Juan. Sigue con una semana en la cual se establecen los fundamentos del nuevo orden. Y en ese camino de constitución de los fundamentos, el caminante es Jesucristo. Es interesante que Jesús aparece en acción. Desde el principio aparece en acción con autoridad, con poder, con majestad. Lo vemos muy bien en el texto que acabamos de proclamar hoy. Jesús recibe a estos dos discípulos de Juan el Bautista, uno de ellos llamado Andrés, el hermano de Pedro. Y apenas conoce a Pedro, le dice esas conocidas palabras: tú te llamarás Cefas. Es decir, desde el principio está cambiando la vida de este hombre. Lo está estableciendo en un modo nuevo. Si el nombre de él era Simón, ahora llega Cristo. Y con Cristo llega siempre la novedad. Tú no eres solamente Simón el pescador, sino que tú eres Pedro. Tú eres Pedro. Ese es el comienzo de un orden nuevo. De modo que estas lecturas de estos días nos están presentando cómo Cristo va renovando todas las cosas, cómo nuestra mirada tiene que ir hacia Él, cómo los oídos tienen que abrirse al poder, a la potencia de la palabra de Dios, para que Él, a cada uno de nosotros, nos constituya en nuestro verdadero ser. Al decirle a Simón, el hijo de Juan, tú eres Cefas, no le está simplemente cambiando la vida o cambiando el rol, sino que le está revelando su propio ser, su más profundo ser. Es casi como si le dijera: tu verdadera vocación, tu verdadero ser, es ser el de ser piedra. Ese es tu verdadero ser. Esto es una cosa hermosísima. Pidámosle entonces a Jesús que Él también haga un nuevo comienzo en nosotros y que con su palabra nos revele nuestro verdadero ser.
Pidámosle al Señor en estos primeros días del año que Él nos cuente, que nos cuente en el corazón cuando rezamos íntimamente con Él, cuando celebramos la Eucaristía, que nos cuente para qué realmente existimos, cuál es nuestro lugar en el plan de Dios. Porque solamente así tendremos solidez y solamente así podremos alcanzar la plenitud de la vida. Para lograrlo, no dejemos de invocar la ayuda de María, la Virgen, la Madre de Dios y de su esposo, San José. Que así sea.